Fíjense. Acá. Dale, miremos el ejercicio 1.8. A ver cómo dice, consideremos la ecuación 1, 3, 10. ¿Cuál es? 1, 3, 10. Es la que dice que la función u sub t más la u por u sub x es igual a 0. Esa es la ecuación de Burger. Acá está. Listo. Lo voy a anotar acá. U sub t. U sub t más u por u sub x. Más u por u sub x igual 0. Es de primer grado. En R por 0 más infinito. Está. Vamos para ir de vuelta. Hasta la ecuación diferencial esa con dato u de x,0 igual a 1. U de x,0 igual a 1. Si x está en R. Ah, no. Igual a 1 o a 0, según como sea. Está. Igual a 1 si x positivo y 0 si x negativo. Ah. Si x menor o igual que 0. Dibujar las curvas características. ¿Cuánto vale la solución en 3,1? A ver. Características. Lo otro que apunta es solución por solución en 3,1. ¿Cuánto vale la solución en 3,1? Notar que ninguna curva característica pasa por el punto 1 medio 1. Ah, bueno, pará, vamos a hacer hasta ahí, después te pregunta muchas cosas. Anotá hasta la mitad anotá hasta acá, digamos. Nos hablamos hasta ahí, después vemos el resto. Tengo que compartir Tengo que compartir. Ahora que pongo... Bueno. ¿Ven ahí? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Está. ¿Cómo eran las curvas características? ¿Y pudiste hacer algo? Sí, yo arranqué, pero que lo que quería hacer era ir por el método que estuvimos trabajando en la clase pasada, que arrancábamos definiendo una función phi, auxiliar y todo eso, pero no me iba por ahí porque tenemos dos datos. Mu de x0 es 1, u de x0 es 1 si x es mayor que 0 y u de x0 es 0 si x es menor o igual que 0. Entonces pensé en hacer dos veces el procedimiento, pero no sé cómo unirlo. Bueno, yo no me acuerdo cómo se llaman las características. La característica no era cuando los coeficientes eran funciones que dependen de x y de y. Por ejemplo, algo así, ¿no era algo así? Por ejemplo, que vos tenés Sí, por eso. algo que depende de x y y. En vez de, acá se llaman t y x, ¿está? Pero suponete que dependa de x y y. Sería esto por u sub x. Más algo que depende de x y y por u sub y. Igual, Y se parametrizaba en t, eran la derivada de cada una de las curvas y digamos, la caracterización que mantienen las curvas sobre las cuales vive la ecuación diferencial, esas son las características, que corresponden justamente a esa a de x, y, b de x, y parametrizados en t. Eso se puede escribir como
el producto escalar entre el vector gradiente y un vector B. El vector B parametrizado en x de t y de t. Claro, acá ¿Sí? haciendo eso que decís, Son llegabas todos a los puntos de curvas que llegabas a tienen resolver esta cuestión claro, diferente. siendo derivadas. Ahí va. Ahí va. Sí, sí, toda aquella explicación y resolvías esto. Y de acá sacabas soluciones. Parejas de funciones, x de t y de t, curvas. Sí, pero Claro, ahí coincide. lo que pasa es que U ahí es constante, es 1 o 0, ¿no? Claro, pero no pero, Como que lo haces con 1, digamos. U. U está U es... 1 o 0. Cuando t igual 0, Ah, claro. falta todo lo. No sé, esto también se explica las características. Esto no es una función de x, y. O sea, eso ahí está expresado, ese coeficiente está expresado en términos de la propia incógnita del problema, que es U, no en términos de las variables x y t sería ahí. No sé qué sería la característica en este caso. La verdad que no tengo ni idea. Esa U que vos marcaste recién, Sí, ¿depende de x y de t? Te pregunto. sí, ¿O es sí. una constante? No, Es U que depende de x y de t, ¿de acuerdo? U es la incógnita, claro. U es la Claro. función incógnita que va de, bueno, nunca sabemos si van los bordes o no van los bordes, vamos a poner así, de R por más infinito. Acá habría que poner, el 0 tendría que ir en R. Esa es la función incógnita, es la U. U de xt. A lo que voy que está bien, es una combinación lineal de U sub t, de las derivadas parciales de primer orden, como acá. Pero los coeficientes no están expresados en términos de las variables solamente, están expresados en términos de la propia función incógnita. O sea que eso no caería dentro del tipo de problemas que, o no sé, ¿a qué le llama curva característica en este caso? Nosotros en clase estuvimos trabajando con un ejemplo donde teníamos la ecuación de Burger y después teníamos una condición que decía que U de x0 era igual a x. Y ahí lo único que hicimos fue cambiar la x por 0 o por 1 y calcular los vectores b. Y después se dijo, no, pero no, ahí como que me quedó colgada esa parte, se dijo que U de xt es x sobre 1 más t. Pero es que me falta, no logro entender el procedimiento, viste, que hay en el medio. Si querés te comparto, no sé. Dale, mostrame. Para que tengo que dejar de compartir y además dar permiso. El permiso ya está. Vale. Sí, eso lo hice al final de la clase, me acuerdo. Eso que está ahí es... Yo traté de seguir eso y dibujé hice un dibujito y todo, pero no comprendo bien el argumento con el que Hace lo así, hago. es así. ¿Cómo es? Dictame la ecuación que trabajó ahí. Comparto yo Te dicto la ecuación. y me decís la ecuación. Dale. A ver si por ahí copiándole. Bien. Bueno, la ecuación de Burger tenemos que es U sub t más U por U sub x es igual a 0. Es la misma. Sí, es así, pero la que cambia es la condición. Está, pero las curvas características, que no sé lo que son, solamente van a depender de la ecuación, digamos. Bueno, andás a ver por qué. Claro. Sí, Está, por la eso. misma ecuación. ¿Y ahí qué se planteó? ¿Qué fue lo que se planteó para hallar las curvas características? Está, la misma ecuación. Hicimos el dibujito directamente. Tomamos la condición que decía que U de x0 es x y le fuimos dando valores a x. Le dimos valor 0, 1, 2. Y en base a esos valores lo que se hizo fue calcular el vector b
para la ecuación de Burger, porque al darle valor a x, como dice que u de x0 es igual a x, y le damos valor 1 a x, nos daba que u es 1. Entonces cambiábamos arriba la u por 1 y ahí nos quedaba el vector porque quedaba constante el coeficiente. Vamos a Después, escribir el vector B ese. El vector B es los coeficientes, que sería 1 sí, y u. Y esto es lo raro, que tiene u ahí, no una función de x. No está expresado en términos de la variable. claro. Entonces ahí, digamos, podríamos escribir así. B de xy igual a... de xt sería 1, el tema que yo no sé quién es, solamente sé u de x, 0. Llamándole b a Sí, eso, pero ahí, la ecuación queda escrita así: producto b de xt por gradiente de u, o sea, esta es la ecuación. Si la llamamos b a eso, y ahora ¿qué es lo que pasó? Le empezó a dar valores a la x, pero ahí ya nos quedó distinto, porque el b que él considera no tienen, lo único que tienen igual es la segunda componente. Ah, ya sé por qué quedó igual. Porque considera como primer componente del b el coeficiente de la derivada de u en x. O sea que quedaría al revés. U primero claro, y porque después u. claro, bueno, no, La primera componente según X y la segunda componente según T. Claro, hay que dar vuelta a esto. El vector. Sí, El vector o B, sea que el B, vector B correcto es U, 1. sí, le erré el orden. U de xt. Gracias. Bárbaro. Vamos a introducir al lado. Y ahora lo que hace Mauri es, le da valores a x y considera que t es 0. Y bueno, en ese caso tenés que usar el dato U de X0, que vale 1 si X mayor que 0 y 0 que es menor o igual que 0. Habría que usar ese dato que tenés en el enunciado, me parece. En estos puntos sabemos cuánto vale B. Y va a valer... Bueno, si X es... Allá arriba están las condiciones iniciales. Es si X es mayor que 0, o si X es menor que 0, ¿no? Claro. Menor que 0. Si X es mayor que 0, vale 1, entonces te queda 1, 1. Y si no, vale 0, entonces te queda 0, 1. 1, 0. No, 0, 1. No, 0, 1, perdón. 0, 1. Está. Entonces yo puedo dibujar el vector BS para estos valores de xt, para estos. Vamos a dibujar acá cómo sería para un... el eje de x tiene que ser porque es con t igual 0. O sea, entonces es 1, 1 siempre, acá, 1, 1. Cualquiera de acá, el vector 1, 1, cualquier punto de acá. Y en el 0 da el 0, 1. Ahora, no sabría cuánto vale el campo. B es un campo, ¿no? O sea, B va de... Lo que pasa es que él afirma en un momento que las características van a ser rectas. Es que yo no sé qué es lo que son las características. Bueno, claro. Él dice que van a ser rectas, así nomás. Claro, dice que la función se mantiene constante en rectas. Eso tampoco lo veo bien. O sea, la filosofía del asunto es así, digamos. El truco de las características es encontrar un campo B, que en este caso va de, ¿cómo es? R por 0 más infinito en R2.
de forma que cuando el campo se representa con flechitas, ¿no? Así como las rojas, o con flechitas en todo el espacio. En cada punto del espacio colocas la flechita. Y después tienes que hallar las curvas que son tangentes a esas flechitas. Esas son las curvas características. El tema que en este caso, el campo B depende de U, y U es mi incógnita. O sea, no sé quién es B. Entonces, no sé, si él dice que son rectas, podemos probar eso, podemos intentar ver si son rectas, pero no sabría. Si son rectas, van a ser estas rectas. Si yo no encuentro la parte donde dice que son rectas. Las porque- que tienen como vectores directores el 1, 1 y el 0, 1. Eso. Si fueran rectas. Claro. Claro. Y acá en Porque realidad, dice dibujo. en esta parte acá no me queda claro qué pasa. Si son rectas, yo ya sé que son rectas que van a tener que, o sea, lo que tiene que pasar en cualquier parte del plano es que si yo tengo un punto y ahí dibujo cuando va el vector, la curva característica tiene que pasar por ahí. La curva característica que pasa por acá tiene ese vector como tangente. No sé cómo se llama la curva característica, no tiene alfa. Entonces, en cada punto tiene que pasar eso con la curva característica. Este rojo es el B, en el punto P vamos a ponerle. Este es el punto P. Entonces, si yo ya sé que son rectas, y bueno, entonces van a tener que tener esos vectores directores, pero no sé, es que es tipo, que vino Dios y me lo dijo. Bueno, probemos a ver si las rectas son características. Agarremos una de estas rectas. Pero tal, si agarramos por ese camino es porque no sé. Estamos usando. Yo no lo sé resolver el ejercicio, digamos. Así. Ahora que me tiraron ese pique, bueno, vamos a tratar de ver, a ver. Me planteo esta recta, yo que sé, agarremos una de estas. Una de estas del primer cuadrante. ¿Qué pusiste, perdone, con flecha que no veo bien? El rojo arriba de la curva. ¿B de qué? B de P. P es el Bien. punto este, que sería el XT. Correcto. Bueno, si son rectas, bueno, entonces vamos a probar con una de esas, dale. Alguien vino y nos dijo, prueba con recta. Bueno, alfa de t igual a una de estas. Y bueno, sería que pasa por un punto, yo qué sé, x0,0 más t por 1, 1. Perdón, las características son las rectas, ¿de acuerdo? Como le llamaste alfa. ¿Puede ser o no? Eso es lo que dijo Javi, pero no sé dónde lo sacó y no sé cómo deducirlo tampoco. Son las que tienen la misma pendiente, la misma caracterización, que tienen la misma pendiente, todas las rectas paralelas, oblicuas por un lado y las verticales por el otro. Esas son las curvas características de acuerdo a lo que hemos visto. Por eso a mí se me cortó recién el audio, discúlpame, por eso no estoy escuchando que no escuché. Mira, las curvas características son curvas integrales del campo B. O sea, es un conjunto de curvas que pasa lo que pasa en este dibujo. Sí, sí. ¿Está? Bueno, lo que pasa en el campo B yo no lo conozco porque da la casualidad que justo aparece la propia función incógnita, U. Entonces Claro. no sabría cómo hallar las curvas integrales del campo. O sea, vamos, voy a subir un poquitito. ¿Y qué viene a ser las alfa? ¿No son acaso las características? Con esa... O sea, digamos, usualmente el campo B está dado, o sea, en este caso, el campo B, bueno, es A, B, ¿no? Sí, sí. Las curvas integrales del campo son las soluciones de esta ecuación diferencial, a mañana. Sí. Y esto lo resuelvo porque conozco A de XY, B de XY. Ahora, y después dibujo. Ahora, las curvas integrales del campo sería esa misma ecuación diferencial, pero A de X, el papel que está jugando A de X. Bueno, son los vectores que tenés ahí, 1, 1 para X mayor que 0 y 0, 1 para X menor o igual que 0. Este sería acá, este. No lo conozco, es la incógnita.
el otro, y punto, bueno, este sí lo conozco porque vale igual a 1. Esa la podría resolver. ¿Ah? Pero no voy a poder hallar X, porque no conozco este. Y punto igual a este 1 te lo resuelvo. Ahora, X punto igual a esto, Claro. en realidad no sería Y punto, sería T punto. Y habría que ponerle, en vez de T, un relajo de nombre. Bueno, está. Claro. Bueno, vamos a intentar reducirlo ahora, a ver si nos da que son rectas. Pero bueno, teniendo en cuenta que son rectas, si me dicen son rectas, y bueno, la curva característica que pasa por este punto tiene que ser una recta. Y este es un vector tangente a la curva característica. Entonces es esta recta. Entonces como que estaba proponiendo considerar esa recta y ver a ver si es característica o no. A ver si la función es constante sobre esa recta. Bien. Pero no sé, haciendo trampa de que alguien dijo que era recta, porque no sé. Vamos a ver. Perdí la lapicera acá. Entonces estoy agarrando un punto de estos, yo qué sé, x0, 0, y considerando la recta alfa esta. Entonces sería esto, donde x0 es un número mayor que 0, y el parámetro, le puse t, el parámetro, voy a más relajo así. Vamos a ponerle lambda. Yo La variable. tengo una consulta. Sí. Porque yo sé que no quisiste agregar más cosas para resolver, para ir por partes, ¿no? Sí. Pero dice, hay una aclaración, dice, notar que ninguna curva característica pasa por el punto 1 medio 1. ¿Eso no nos da alguna información extra? Y sí, como que está hablando de esta zona acá. No, porque si me quedo con estas inclinadas y en 0 son verticales, queda como todo un triángulo acá vacío. El 1 medio 1 va a estar acá. No sé, no, por lo menos es coherente con lo que estamos Una dibujando. zona de transición. ¿Cómo? Que es, así geométricamente se ve como una zona de transición entre para los x mayores que 0 o menores o iguales que 0. Digo, hablando del campo, ¿no? No sé qué pasaría con cómo está definido el campo ahí. A ver, porque digamos, la función v mayúscula, v mayúscula de xt está definida para todo xt del dominio. Acá está el dominio, ¿no? Sí. En ese triángulo Claro. algo va a tener que valer. Yo lo que digo es que cuando x mayor que 0, un medio es mayor que 0. Entonces, valdría el campo, valdría 1, 1. En un medio 0, en el eje x. En un medio 1 no sabemos cuánto vale el campo. Claro. Con 0 acá esto. Sí, ahí lo vi. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a agarrar una de estas rectas que representa una de estas rojas cualquiera, con pendiente 1. ¿Sí? Arrancando acá del eje X positivo. ¿Está? Y bueno, creo que quito, y no sé, me fijo a ver si es constante. Esto sería, un punto de esta recta sería x0 más lambda, lambda. Bueno, calculo cuánto vale. ¿Cómo hago para darme cuenta si es cómo hago para verificar si es curva característica? Y no sé cómo hacerlo. No tenemos una curva que corte a todos después, fíjate, en el enunciado. ¿Y no podés derivar eso, Mauricio? Lo que tiene, ¿Y sustituirlo en los valores iniciales que te dan?
O sea, las curvas características son resolver esta ecuación que está acá arriba. A ver, voy a dejar de escribir, porque ya está todo escrito. A ver si se entiende. Es esto, es resolver este sistema. Sí, tal cual. Bueno, para nuestro caso particular, vamos a escribirlo. Porque ya veo que no me sale tampoco verificar que algo es una... Bueno, a ver, entonces yo tendría que resolver x punto igual a la primera cosa, u de xt. T punto, y acá supongamos que la derivación es respecto a una variable, no sé, tau, ¿no? Pensemos en funciones, ahora le pongo, igual 1. Estamos pensando en funciones x de tau y de tau. ¿No? Las soluciones, las curvas soluciones alfa de tau de este problema son las curvas características. El tema que, así como está, no lo puedo resolver, porque no conozco U. Acá me pone x cuadrado más t, está, capaz que puteo, pero bueno, ya sé qué ecuación diferencial es. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer para verificar si, o sea, acá le puse lambda, pero entonces vamos a cambiar de notación. O sea, supuestamente esta es una curva característica. Alfa de tau igual a x0 más tau, coma tau. Le saqué lo de lambda y le puse tau. ¿Ah? Y donde x0 es uno mayor que 0. Y el parámetro tau es positivo, mayor o igual que 0. Ya lo traduje. Ahora, ¿cómo hago para verificar que esto cumple la ecuación diferencial? Bueno, puedo derivar. O sea, esto es x de tau y esto es y de tau. Puedo derivar ahí lo que dijo Moni. Pero se me va a complicar para esto, porque no voy a saber cuánto vale esto. No entiendo. Fíjate, hacemos con x. O con... Este no es y, este es t, perdón. X punto, tau cuánto vale. Voy a derivar ahí, no vale 1. Y punto, t punto, derivada, bueno, vale 1 también. Bárbaro, 1. Yo calculé, acá y acá me da 1 y 1. Está. Ahora calculamos el miembro derecho. Me queda u de xt, o sea, x0 más tau, y el de abajo, bueno, es 1. Está, acá coincide, dio igual, se cumplió esta. Ahora, esta no tiene ni idea, porque no sé cuánto vale U, no sé, es absurdo esto que está pasando. No. Falta explicar algo más acá, ahí están faltando elementos, ¿entienden? Mauri, leyendo un poco de nuevo la letra, estoy viendo que no nos pide que encontremos U. Nos dice que veamos las curvas características nada más y después cuánto vale la solución en xt igual 3,1. Creo que había un problema que hicimos en clase medio parecido, tengo que fijarme acá, donde nos decía que no teníamos elementos para encontrar la función u, pero que los elementos que teníamos nos podían ayudar a encontrar la solución para algún punto en particular. Puede ser algo de esto, ¿no? Sí. A ver, una cosa, Mauri, si vos cuando buscas ver que la solución te queda constante por las características, lo que haces es componer U con alfa o algo así. Y ver que tiene derivada 0. Claro, pero si verificás en la ecuación diferencial, como te queda compuesta ahí, lo que se va para afuera cuando derivás, ¿no tienen que ser constantes? Lo que se va para afuera. Cuando haces U sub t más U por U sub x, me refiero. Sí. Con eso sí. ¿Ahí qué pasa? Ahí tendría que salir tau ahí. Vamos a escribir eso que decís vos. Yo agarro la función u. Perdón, antes de seguir, esa función u evaluada en x sub 0 más tau,
es supuestamente la función incógnita sobre las características, ¿de acuerdo? ¿Es así? Claro. Bien. Sí. Suponiendo que Bien. alfa es una característica, que eso estamos haciendo, no sé por qué. Yo no apostaría ni un solo peso a eso, a este momento. Yo anoté de apuntes que tomo a mano de lo que decía Juan Pablo, anoté una frase: las características son rectas. No, yo voy a hacer así, voy a evaluar esto en una curva característica genérica. Y esto cuando yo lo derive respecto de tau, me tendría que hacer 0. Asumiendo que U va a ser constante sobre las curvas características. ¿Se acuerdan que eso pasaba cuando también, en el caso normal, digamos, que voy a volver para arriba? En el caso normal, que es este, cuando el término independiente, Cuando es homogénea. cuando es homogénea, la curva da constante. Correcto. ¿No? Constante, sí, sí. Y bueno, acá tenemos un 0 ahí. Sí, sí. Lo que está jodido es que los coeficientes dependen de la propia función incógnita. Bueno, a mí no me queda claro bien cómo se resuelve en este caso. Lo vamos a derivar acá. Esto me da U sub X, evaluado, bueno, en esa misma pareja, por tau, más U sub T, por la derivada de esta. Ahora, si yo hallé bien si esta es una curva característica, entonces, esto vale 1. No, perdón, este vale 1. Es esta ecuación. Y esto vale igual a U. Es esta ecuación. Entonces esto daría 0. Porque te queda la ecuación diferencial. Para que este argumento acá abajo ande, necesito que esto valga 1 y esto valga U. Así es que lo que te queda escrito acá te queda U sub X por U más U sub T, que sabes que da 0 por la ecuación diferencial. Para que ande este truquito yo necesito que se cumpla esto y esto. Por eso ese es el problema que hay que resolver, muchachos. Es este. Ahora, no sabría cómo resolver eso, porque el campo lo conozco solamente en un pedazo del... No sé resolverlo y tampoco sé verificar que esta curva... Me tiraron un candidato a curva... ese candidato a curva, ¿cómo se llama? Siempre me olvido de esta característica, y no sé cómo verificar si cumple o no este par X de tau y de T de tau, si cumple esta ecuación. No sé verificarlo. Sé verificar esta segunda ecuación porque está... Pero esta no podría verificarlo para cuando la segunda coordenada esta no vale 0. Cuando este tau... No sé cómo adelantar. A no ser que a alguien se le ocurra, sin conocer U, ¿cómo puedo hacer para darme cuenta en qué curvas vale constante? Lo que pasa es que él, cuando presenta el ejemplo, considera, como dijo la señorita, el vector B, lógicamente U, del primer componente 1 como segundo componente, va asignándole a U distintos números naturales, U valiendo 1, U valiendo 2, y siempre estábamos a partir de un punto cualquiera del dominio entero positivo, bueno, real positivo, adicionarle el vector V de componentes U, primera componente U y 1, segunda componente, y asignándole a U valores, como decía la chica, ¿no? Asignándole valores a U.
¿sí? Y dice, se llega a la solución x sobre 1 más t. Se llega a la solución, yo tomé nota de eso, que la solución de u de xt es x sobre 1 más t. Si puedo hacer dibujos de las características, tiene sentido pensar en la solución u de xt igual a x sobre 1 más t. Verificar que esa solución anda. Eso dijo el profesor. No sé cómo llega a la solución, y no sé este ejercicio qué es lo que pretende en realidad. Entonces, a ver, vamos a mirar la letra de vuelta. Bueno. Dibujar las curvas características. Ese ejercicio que estaban comentando los compañeros, ese ejemplo, Sí. parte de una explicación que hay en la página 17, donde él, igual es para analizarla, ¿no? Pero capaz que ayuda. Ahí es donde él, donde en el teórico se dice que las curvas características son rectas, que pueden tener diferentes pendientes, y ahí aparece una fórmula como para deducir esas rectas. Y eso es lo que aplica en el ejercicio que estaban comentando. Claro, habría que ver por qué llegó a esa conclusión antes, ¿no? Pero acá tiene 17. Este dibujete acá. Ah, no, acá, antes. Acá. Ahí, arriba. Ahí. ¿Cómo dices? Supongo que tenemos un dato adicional del tipo no sé qué. Entonces las características serán rectas. Deja, larga la Biblia, empezamos a otra cosa. Notar que esta ecuación, como acá está. Aquí vemos, vamos a trabajar. Esto, por acá ya pasamos. Tenemos que U debe ser constante a lo largo de curvas características. Si escribimos las curvas características de esta forma, entonces X debe satisfacer. Dale, vamos a hacer eso. Vamos a copiarle eso. Bien ahí. No te había tirado a la guerra con un escarbadiente. Te había hablado antes de cómo de qué hacer más o menos. Entonces, en vez de resolver esta ecuación diferencial, así como está acá, haya las curvas características de otro modo. Vamos, es U por U sub X nada, más U sub T igual a 0. Entonces, la curva característica la va a escribir así. Le pongo, no sé, curva, puntos de la forma. ¿Cómo que dice? X, T de X. Vamos con esta T, voy a poner otro nombre para no ser relajo. No sé cómo dice, H de X. ¿Está? Esas son las rectas, ¿de acuerdo? Tiene que dar recta. A mí que me lo demuestre, que no me lo anuncie. Bueno. Vamos a suponer que tenemos una curva característica que es el gráfico de una función H. ¿Bien? Vamos a hacer un dibujito y vamos a ver que H tendría que poder deducir que H es AX más B. ¿No? Bueno. Sí. Entonces sería, acá está X, acá está T. Y bueno, no sé si X va a variar todo en R, pero bueno, este dominio ahí no sé cuál va a ser, pero ahí en ese caso sería, esta es la H de X. Ahora, ¿qué dominio es? Yo en principio dejaría acá un intervalo que no saber cuál es. Dale, entonces vamos a suponer que U es constante, acá, ¿no? Entonces, vamos a suponer que U
La resolución de esta ecuación diferencial es constante acá. O sea, u de x, h de x, vale constante. Para todo x en R con I. Vale, voy a poner I porque no sé si la curva va a estar definida. Acá aparentemente las curvas van a estar así nomás. Desde acá hasta allá va a estar definida en este intervalo I. ¿Se entiende por qué no le pongo todo R ahí? Es con intervalo, ¿no? Entonces derivo acá. Derivo y me queda. Derivo respecto de x. Me queda u sub x en x h de x más u sub t en x h de x por h' de x. Esto me tendría que dar 0. A ver si le cuenta que hace él. Entonces, esto que está acá, ¿dónde está? Ahora hay que usar la ecuación diferencial. ¿Cómo uso la ecuación diferencial acá? Acá tengo u sub t. Es este. Eso es igual a menos u de x h de x por u sub x de x h de x. ¿No? Y saco otro común esto. ¿Qué me queda? U sub x de x h de x por 1 menos lo que queda acá. U sub x de x h de x por h' de x. Igual 0. Y tal, no sé, por no sé qué motivo, en no nulo se puede tachar. Si llegas a que esto tiene que ser 0, habría que ver por qué se puede tachar eso y no es 0 la u sub x. Entonces llegas a que esto igual 0. Y si dejas acá te queda h' de x, de acá, es igual a menos 1. No, a 1. 1 sobre u sub x de x h de x. A esta, que es h' igual a 1 sobre u sub x, es a lo que él llega. Eso le voy a mostrar. Es u en el denominador, no es u sub x. ¿Cómo? Es u en el denominador, porque sí, x acá está mal, esto lo va acá. Claro. Ahí va. Hice mal, es este que está acá. Está. Estoy compartiendo acá, es a lo que él llega. Además con el relajo de que le llama t a la función h. Lo que pasa es que t puede ser la variable, puede ser la función, bueno, no sé, yo llame h con ese relajo. Bueno, entonces está, dedujimos esto que él hizo. ¿Sí? Seguimos con el razonamiento. Estoy compartiendo el PDF, ¿no? Sí. Sí. Supongamos que tenemos un dato adicional, no sé qué. Entonces las características serán rectas, pero no todas tienen porque está, acá sacó de la manga, son rectas, punto. No está demostrado. ¿No? Yo leo esto y digo, falta justificar, no he probado 3, yo no sé. ¿No? Te estoy poniendo que son rectas sin demostrar. Esto lo saqué. A no ser que de acá salga que son rectas por algún motivo, ¿no sé? ¿Ustedes ven eso? Si H cumple esto, H tiene que ser A mí no lineal. me queda claro por qué. A mí no me queda claro de dónde salió que son rectas, perdón. Ahí salió que t' de x es 1 sobre u en x, t de x. Obviamente, habíamos dicho que x, t de x o x, h de x se habían propuesto como rectas. Vos la propusiste como recta, ¿no? No, porque no le dejé H de nombre. Justamente el objetivo sería ver que H de X es AX más B. Bien. Bien.
me planteé una curva que sea el gráfico de una H. Ahí, Bien. lo dejé abierto, H. Llegué a una Pero condición ahí que no tiene... no tendría relación que para cada X, el H' de X es un número. ¿Cómo? Por ¿La lo H' tanto, de X? ¿cómo? Se cortó ahí, no. No, digo que para cada valor de X, el cociente ese, o sea, el H' de X es un número, es la pendiente de una recta. No depende, además, de X o de otra variable. Por eso entiendo yo que lo considera como una recta. Ahora vamos a hacer ese análisis. Vamos a ver si... Vamos a analizarlo en frío, ¿está? Escribo lo que llevamos. H de prima de X, lo escribo de vuelta. Estamos en la hojita, ¿no? Sí. Igual Sí, a 1 sobre una función que no sabemos cuál es, en X, H de X. Bárbaro. A ver si podemos deducir que H tiene que ser la gráfica de H tiene que ser una recta. Vale, vamos a dibujar. ¿Listo? No sé, agarro un valor, no sé, X igual 1. Y bueno, no sé, ponele que quiero que pase por, no sé, altura, yo no sé. ¿Qué pasa por acá? Quiero la curva característica que pasa por ahí. Y la curva característica está representada por una H. Entonces, impongo que la H tenga esa raíz, 1. Entonces la derivada, entonces H' de 1, ¿cuánto va a valer? Y bueno, con la ecuación vale 1 sobre U de X1. No se ve, ¿podré correr un poquito para arriba Sí, tu voz? sí. Gracias. No estoy usando, gracias, porque a veces me olvido. Estoy usando esto ahora, con, Sí, X, sí. con X igual 1. Y me queda H de 1. ¿Está? 1 sobre U de 1,0. O sea, yo impuse que de todas las curvas características voy a hallar una que cumpla esto. O sea, que pasa por acá. ¿Ah? O sea, hay un montón de H's que van a funcionar, supuestamente, y sus gráficos forman curvas. Bueno, alguna pasará por acá. Entonces, esa función la agregué yo porque quiero la gráfica de H que pase por acá. Y bueno, esto para nuestro ejercicio, ¿cuántos que vale? ¿Cuál era nuestra condición inicial del ejercicio? Era 1 y 0, ¿no? Acá es 1 esto. ¿No? Utilizando la condición inicial de nuestro ejercicio. ¿Sí? Sí. Entonces, tiene pendiente 1. Bárbaro. Por ejemplo, ahora me paro en un punto cualquiera de esta recta. Yo qué sé. ¿Esta recta cuál es? Esta recta es t igual x menos 1. Me paro en un punto cualquiera de esta recta, acá. Le voy a poner el nombre, yo qué sé, x techito, coma, x techito, menos 1. No sé, no me doy cuenta, no sé cómo verificar que es. Sí, intento verificar que se cumple esto. No sé cómo llega a que son rectas. Qué misterio. Pero si vos reemplazás por esos puntos que pusiste, x techo menos 1, ¿qué pasa ahí? De acuerdo al dato inicial. Y bueno, va a pasar esto. Va a pasar que H. ¿Y qué pasa si usás esa misma? ¿Viste que vos marcaste t igual x menos 1? Y esa ecuación está recta. Claro.
Pero llegás a que uno, está bien, que tiene pendiente fija una sola, digamos, pendiente única, una recta. Con esa... De acá hay que deducir que h de x es x menos 1, que es esta recta. Ahora, ¿cómo se deduce? No me está saliendo, digamos. No tengo elementos, no sé. Capaz que hay algo que no estoy viendo, pero eso que dijo Mónica de mirar esto bien, me pareció que podía llegar a... con algún teje imagen. Mauri, y si seguís planteando ahí el h' de x para cualquier x techito, ¿no? Para Sí, un x techito que pertenezca a esa claro, t igual a x menos 1. es igual. A ver, ¿cómo quedaría planteado? Lo que debería cumplirse, por mi ecuación, es que h' de x es esto mismo, ¿no? Es 1 sobre u de x techito, h de x techito. El tema que acá yo estoy, no sé qué hacer, porque no conozco u. No voy a saber si se verifica esto, no sé, no sé. Pero vos no tenés como dato que u vale 1 siempre que lo que escribimos al comienzo. Acá te U lo vale pongo acá. 1. U, lo escribo acá chiquito. U de x0 vale 1 si x mayor que 0 y vale 0 si x menor o igual que 0. Esa es tu u para cualquier x positiva. Claro, pero t igual 0, no t cualquiera. Pero U de XH no era constante, ¿no partimos de asumir que U de XH es constante? ¡Ay, bien ahí, por fin! Ahí, eso. Esto es igual, esto va a tener que ser igual a U de cualquier otro punto de la gráfica de H. Por ejemplo, 1,0, que es el... Y esto es 1. Por eso te decía, para cualquier x positiva sobre el eje horizontal, Sí. vale constantemente 1, dato. Claro, pero fíjate que acá U no está evaluado en un punto del eje. Este no es un punto del eje horizontal. Pues acá nos dice 0. Sí. ¿Entendés? Es este punto. Sí. Bueno, no sé qué punto es. Es un punto que no necesariamente está en el eje horizontal. Porque no necesariamente es 0 acá. Pero por lo que dijo Javi, está bien. Estamos suponiendo que U es constante en la gráfica de H. ¿Está? Entonces, este punto pertenece a la gráfica de H, pues, el 1, 0 pertenece a la gráfica de H. No sé, ponemos aquí gráfica de H, que es la curva característica. Y este punto también, entonces, esto es porque U es constante en la gráfica de H. Ahí se resolvió el misterio. No entendí, perdón. Al ser constante, eso está entendido, que es una constante sobre gráfico de H por la misma ecuación, ¿no es cierto? Porque es homogénea. Eso se sabe. No, es que estamos suponiendo que H es una función que cumple eso. Su gráfica es una curva característica. O sea, la U es constante en su gráfica. Eso es lo que estamos... O sea, nosotros partimos de que H, la gráfica de H es una curva característica y estamos tratando de llegar a que H es una recta. Correcto. Bueno, ahora llegó el momento de usar esa suposición, de que es constante en una recta. En la gráfica de H, U es constante. Por eso es que puedo resolver acá. Este de abajo es igual. Eso por definición de curva característica y de función-solución. Eso es lo que ocurre por ser U solución de una ecuación diferencial cuya característica es H. ¿Ok? Sí, la gráfica de H, sí. La característica sería la curva, no la... Sí, sí. Bueno, entonces quedó eso. Ya está resuelto. Para que esto era así. Pero este no es uno porque haya usado esto acá. Es porque esto es igual a esto. Entonces me quedó, bueno, que la derivada vale 1 siempre. Ya está, ahí quedó. Si la derivada vale 1 para todo x techo, para todo x techo. Tenía para todo x techo mayor que 1, sería en este caso. Mayor que igual que 1. ¿No? Son todos cualquiera de estos. Acá no tiene sentido porque no puedo evaluar U acá abajo.
Abajo, en el eje X para abajo, no está en el dominio de U. ¿Está? Entonces me quedó, llegué a que H' de X techo es igual a 1 para todo X techo mayor o igual que 1, y tamañana, entonces H es AX más B. X más B directo. Pará. La derivada es 1, entonces X, y menos 1. Porque en 1 tiene que valer 0. La derivada es 1, entonces es una recta de coeficiente 1. Y el término dependiente, bueno, le pongo el menos 1 para que pase por acá. O sea, digamos, con este dato y este dato sale la H. Y bueno, eso que hicimos con el número 1, lo podríamos hacer con cualquier X0 del eje positivo. A mí me convenció ahora. O sea, lo entendí. A ver, alguien que tire ahí un no me convence. No, hasta ahí me convencí, pero igual seguimos sin tratar de... ¿Vamos a escribirlo genérico con un X0 cualquiera en vez del 1? Bueno. Sí. Está, con un X0 cualquiera. Dale, y vamos a escribir lo mismo. Ahora ya hicimos pila de intentos. O sea, lo que hicimos hasta acá es demostrar lo que da por supuesto en las notas, ahí en la parte que habías marcado. La parte de que lo que él le llama T de X, creo que le dice, es lineal, es una recta. Sacamos que encontramos rectas, un montón de rectas sobre las cuales la solución es constante. Yo me olvidé cómo era, U por su X más U sub T igual C. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer así. Supongo que H de un intervalo en R es una función derivable tal que U evaluado en la gráfica de H, no sé, X, H de X, es constante. Para todo X, el intervalo Y. ¿Ah? Entonces, la primera cosa que dedujimos de ahí es que entonces, donde U se refiere a la solución, a una solución de esto. ¿Sí? Lo primero que dedujimos ahí fue esa, que H' de X tenía que valer 1 sobre U de X, H de X. Eso se hicimos la cuenta, ¿no? No lo vamos a hacer de vuelta. ¿Ah? Bueno, entonces ahora hacemos el dibujito. Eso es lo que cumplir para todo X. No se integra el intervalo dominio Y. Vamos a hacer un dibujo. Y eso es la definición del H, tiene que ver con la de función característica, ¿de acuerdo? Es así. Claro, supuestamente esto que está acá es lo que Es eso que vos escribís, es por ser H función característica de esa ecuación diferencial, donde U es constante sobre esas curvas. Esa curva, la curva gráfica de H. T, X. Está, entonces, ahora, además de todo lo que tenemos, voy a poner esto. Sea X0, o seguimos acá. Sea X0, un número positivo. Y me voy a concentrar en un punto acá. Ah, para que puse al revés, acá va la T.
y acá va la X. Me concentro en este punto del plano. ¿Ah? Supongo que h de x0 vale 0. Es decir, ahora voy a suponer que estoy en una curva característica que pasa por este punto. Es una h donde la u es constante y además pasa por este punto la gráfica de h. Y bueno, entonces viene la deducción de Javier. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale h prima de esta h que estamos suponiendo esto, de un, ¿cómo es? De un x cualquiera ahora. Vamos a ponerle x o no. Bueno, si un x cualquiera. No le pongo el techito esta vez. ¿Cuánto vale h prima? Bueno, utilizando la fórmula 1 me queda esto. 1 sobre u de x o t de x. Y eso es igual a 1 sobre u de x0, 0. Porque los dos son puntos de la gráfica de h. Este y este. Entonces, ¿qué pasó? Tengo dos condiciones, tengo dos cosas. H de x0 es igual a 0 y h' de x es una constante. Entonces yo te deduzco quién es h. H tiene que ser una recta. Esta tiene que ser la pendiente. Y el término independiente, bueno, menos 1, menos x0, ¿cómo se? Tomá, llamo la curva característica. Y además u de x00 es 1. En este caso sí, porque estoy ahí, pero para el otro va a ser no sé cuánto. Pará que se arma un relajo, porque, claro, además es 1 esto, en nuestro ejemplo, porque tenemos por nuestro dato inicial. El dato para x0 correcto mayor que 0. Menos x0. Entonces me quedó esto. Si x0 mayor que 0, esas h's, su gráfica son curva característica. Y ahí sí nos quedó esto. Todas estas curvas son características. En realidad, asumiendo que existe la curva característica, tiene que ser esto, porque no sabemos en realidad si existen las curvas características. Lo más no es que existen. No, porque estamos haciendo entonces. Llegamos a. Ahora habría que agarrar este candidato que nos dio y verificar si es curva característica. Lo cual no vamos a poder hacer. Asumiendo que existe la curva característica, las curvas características necesariamente tienen que ser así, de esta forma. Las que pasan por puntos. ¿No? Por acá, podría pasar una curva sobre la cual la solución es constante. Esa no la estamos hallando. Bueno, entonces cerró el problema. Y bueno, me imagino que de forma parecida, para los puntos x0 como este, o los de acá, se puede llegar a que las curvas características son verticales. Sí, porque en ese caso además tenés que, viste que en esa zona el u de x0, 0 va a ser 0. Sí, no va a valer esta cuenta. Entonces ahí el h de x... No se va a hacer, va a tener que hacerlo. Habrá que repetir la ecuación de vuelta, sacando otro factor común, despejando al revés otra cosa. Así como se hizo para esta, despejar de la ecuación original. De repente, en vez de expresar la función característica, la curva característica acá, para trabajar con x positivo, x0 positivo lo escribimos t en función de x0, ¿no? Como la gráfica de t igual en función de x0, t en función de x. Capaz que hacer al revés, escribir x en función de t. Eso que decían más, sí, eso sí. Hacer alguna cuenta y llegar a que son rectas, verticales. Bárbaro, entonces, si existe alguna curva característica, o sea, si por este punto pasa
alguna curva en donde la solución es constante, tiene que ser esta vertical. ¿No? Entonces, ya tenés todo esto cubierto de curvas características y todo esto acá también. Ahora, si yo tengo este punto, y yo me pregunto, por ahí va a pasar una curva de forma que la solución es constante. Si asumo que eso que existe, bueno, esa no la hallé todavía. O sea, de las curvas características que hallamos, ninguna pasa por el 1/1. Claro. Entonces, ¿Qué va a pasar ahí supuestamente? pero una cosa es que no haya ninguna. Ahí la solución vale algo, ¿no? Sí. Y bueno, va a ser constante a lo largo de una cierta curva. No, o sea, las curvas que nosotros hallamos son todas características, supuestamente. Las funciones constantes son estas curvas. Pero no son todas las curvas posibles. Claro. Entonces, el 1/1 no pertenece a ninguna de estas curvas características, las que nosotros hallamos. Así que no sé si. No sabría cómo hacer para hallar cómo son las curvas, por ejemplo, la que pasa por el 1/1. ¿No? Bueno, entonces habría que adaptar este argumento para esta región, para cuando x0 anda por acá. Esto ya lo resolvimos ahí. Sí, todavía no hallamos cuánto vale la solución en XT31. Bueno, pero eso es fácil, ¿no? 3,1, 1, 2, yo qué sé, acá está el 3, 1. Y bueno, bajás derecho, hasta acá te va a quedar el 2,0. Y usa la condición inicial. Ahí va. ¿Está bien eso? Si este es el 3,1, ¿cuánto vale la solución ahí? Bueno, me fijo en cuál recta característica está, y voy por la recta característica hasta donde yo conozco la U. El eje X sería esa curva que corta todas las características, no sé. Ah. El tema que no me sirve para hallar estas características que hallamos, no me sirve para hallar acá cuánto vale la U. Porque no sé, las curvas que pasan por ahí no van a tocar el eje X. Capaz que hay una curva de este tipo, mirá. Curva así, y la solución que En este caso voy hasta el eje de las X porque justamente tengo como condición inicial X0, U de X0. Claro. Sí, sí, sí. Sin embargo, si yo quisiera hacer el mismo truco con este punto, la característica, que no la conozco, va a ser una cosa así, no sé cómo es, no la conozco pero no va a cortar el eje X. O sea, los datos que me están dando no me permiten hallar cuánto vale U en todos estos lugares. En todo el triángulo ese. Claro, claro. Dale, ¿qué más preguntas? Ahora se me fue un poco la histeria, pero me quedó más claro. Vamos a mirar. ¿Más quiere? Ayer resolvimos el misterio de la recta, ¿está listo? Me olvidé. ¿Del ejercicio cuál era? ¿Dónde era que Página estaba? 19. Dale, dibujar la curva característica, listo. ¿Cuánto es la solución de 3,1? Listo. Notar que ninguna curva característica, esto es lo que no estoy de acuerdo, ninguna de las que hallamos pasa por, ¿no? Consideremos las funciones definidas para xt de esta manera. A ver, interesante. Vale 0 y 1. Y la otra vale no sé qué. Verificar que cuando son derivables, tanto u como u2 satisfacen la ecuación de Burgers. Y que ambas verifican el dato inicial u de x0 u de x0 igual 1. Vale, me la anoto. Vale, u sub 1 de xt igual a 0 si x menor que 3 sobre 2. Menor igual, dicen, sí. Y 1. Y bueno, es mayor. Hay que verificar que cumplen la cosa de las hamburguesas. ¿Y qué más? Y que u de x0 es igual
Perdón, Mauri, cuando recién hablaste de cuánto vale la solución en el punto 3.1, ¿puede ser? Sí, Habíamos convenido en que el punto 3.1 está sobre vive en una de las características, encontrábamos el X0 correspondiente, claro. y pregunto, la función solución no es constantemente, no, la función no es constante para que la derivada sea cero, Es constante, sobre sí. esa característica. Sí. Por eso en 3.1 vale lo mismo que en 2.0. Correcto, Vale 1, sí. correcto, Que es 1. correcto. Claro, ahí va, es 1. Porque, Sí, sí. claro. Sí. Dale, tenemos esto, esa función. Vamos a hacer una representacióncita gráfica de la función. Hay que verificar que esta función cumple la ecuación de Berger y que cumple la condición inicial. ¿Ah? ¿La función cuánto vale? Bueno, hay que escribirla, voy a dibujar la recta, acá va T y acá va X. La recta X igual T sobre 2, o sea, T igual 2X. Sería una cosa así. Bien, voy a hacer una línea punteada para acá ese triángulo es una problemática donde las características que nosotros hallamos no pasan, ¿no? Entonces, ahora voy a dibujar la recta X igual a T sobre 2, que es esta recta acá. Vamos a hacer en rojo. Esta recta es T igual a 2X. ¿Ah? Entonces la función vale, de este lado de la recta vale 0, y de este lado de la recta vale 1. En el semiplano superior, ¿no? Si todo acá vale 1, y todo acá vale 0. Y bueno, ¿cuánto vale U sub T y U sub X? En un punto, o sea, ¿en qué puntos va a ser derivable? Existen las derivadas parciales. Y bueno, cualquiera menos en esto. Y en esto no existe la derivada parcial porque, digamos, yo que si me paro en un punto cualquiera de eso, me muevo yo que sé, según X, pega tremendo salto de 1 a 0. En el escalón. Lo mismo si me muevo verticalmente. Es una función de una variable que pega un salto. De 0 a 1 no es derivable, no es continua, no es nada. Pero los demás puntos, la derivada parcial es cuánto valen. Yo que sé, 1 acá. Si me paro en este punto, ¿cuánto vale según X? 0, porque contando igual 0. Según T, y 0. Lo mismo, y acá también, pues constante. Esta derivada parcial vale 0, esta derivada parcial vale 0. ¿Está? Entonces lo que veo es esto, digamos. U sub 1 sub X de xt es igual a U sub 1 sub T de xt, que es igual a 0, para cualquier xt que no esté en la recta. Que sería T positivo, y que no vaya a pintar que T es igual a 2X. Entonces se verifica la ecuación. Entonces se cumple. U sub 1X por U sub 1 más U sub 1T igual 0. En los puntos donde es derivable. La ecuación no la estoy pudiendo verificar sobre la recta roja, la semirecta roja, porque ahí no verifica. Entonces vimos la ecuación de Berger, se cumple ahí. Y bueno, y si evalúas acá, en el eje X, y sí, ya se ve, todo acá vale 0, este 0, y todo acá vale 1. Ah, pero me quedó al revés. Pará, 0 si X menor que 2T, copié bien yo. Este 1 que puse acá, este 0, se condice con cómo escribir las desigualdades acá. A ver cómo está escrito en el... Está así escrito, Mauricio. A ver si está bien. X menor que 2T, este es X igual. Acá T es igual a 2X. Y acá abajo sería T menor que 2X. Claro. Ah, están Está al mal. revés. Acá es un 1,
E igual a 2 por X. De acá 0. Está. Bueno, está, entonces sí, en este caso recta vale 1, y de acá para acá vale 0, la condición inicial que teníamos. ¿Está? Y acá ya se ve que cualquier función que sea así, está recta, la reemplazás por cualquier otra, o sea, haces cualquier cosa que sea así, que sea 0 todo acá, 0 todo acá, 0 todo, 1 todo acá, triángulo, hacela, pero lo que tenga gana, no sé, lo que tenga ganas de hacer en el triángulo, y conseguís otra solución más. ¿Ven ahí que Perdón, ¿podés volver a explicar este ejercicio, Mauri? Disculpame. de qué? Habría que verificar si la función U sub 1 Ah. es solución de Berger, ¿de acuerdo? ¿Es así? ¿O estoy pensando mal? Había que verificar eso y que cumpla el dato inicial. Ah, Que en el eje X bien. vale 0 para X positivo, no, digo 1 para X positivo y 0 para X menor o igual que 0. Que en el Bien. eje X vale eso. De este lado 1 y de este lado 0. De acá 0 también. Es decir, esta función vale todo 1 acá. Y acá todo 0. En particular acá vale 0 también. Bien. Acá sobre el eje también vale 0 ahí. Y lógicamente para T positivo, obviamente, por cuestiones de tiempo. T es el tiempo, claramente. Sí, en el semiplano superior. Che, ¿qué te iba a decir? Esta curva que es una recta en este caso, si la reemplazás por cualquier otra curva, también va a funcionar, ¿no? Así que vale 1 de un lado y 0 del otro, y va a ser lo mismo, porque donde sea derivable la función es constante. Y donde no sea derivable, vuelve a ser la curva, donde queda el salto. No sé si se dan cuenta que este ejemplo deja clarísimo que hay muchas soluciones posibles, jugando en el triangulito. Y el triangulito que te queda sin características de estas por las que podemos usar. Bien. Bueno, y ahora les digo una cosa. Suponete que yo agarro un punto. ¿Cuánto vale ahí la solución? 0. La solución está. 0. Está bárbaro. Ahora hallame el conjunto de nivel 0. No te da una curva característica. No te da curva, ¿entienden? Te da todo esto sería la curva característica. Todo este bicho entero que vale 0, esa sería donde vale constante la. La propia región. Sí, no sé, es una cosa rara ahí. En fin, bueno. Claro. Bueno, está buenísimo. Es decir, cualquier curva incluida allá adentro, ahí en esa Sí, región. cualquier curva. Es que en realidad en todo el conjunto vale constante. Cualquier familia de curvas incluidas allí podría ser el conjunto de características, ¿no? Claro. Este es un ejemplo raro, ¿no? Donde en realidad las características no son. Y el eje de las X cortaría todo, excepto el origen, ¿no? El origen está del lado del 0. Supuestamente la solución sobre la recta no marcha. No, porque no puedo verificar no sé si lo Correcto. Claro, pero una cosa, Mauri, la solución anterior pasaba algo parecido también, porque si bien las características podían ser rectas, había toda una región en la cual también la U te vale 1. Buscar la curva de nivel te daría como un ángulo ahí, una cuestión. En el Sí, caso anterior. sí, es este mismo caso, ¿no? Esto acá que te queda un triángulo infinito sin nada. Eso, ahí va, eso. Te queda nada. Eso. No, por ahí la curva de nivel 1 también es toda una región ahí. No, el que Él habla de una recta que se corta en Ah, lo claro, continuo. tienes razón, porque vale todo 1 acá. todo 1 a la derecha, es todo. O sea, Entonces va a ser todo 1 acá también. Ya no sé lo que es una curva característica, muchachos, así nomás les digo. sí, ahí porque está bien, si son rectas salen esas rectas, pero ahí adentro cualquier curva que metas también es característica. Sí. Y no es que tiene que ser cortada por un eje que corta o una curva que corta todas, que en este caso era el eje de las X. Así pasa eso. Solución única. Si pasa eso, las curvas características te determinan la solución.
O sea, Claro, ese conjunto sería un subjetivo. problema que no tiene unicidad, ¿no? Exacto, Justamente por los puntos de la cosa. exacto. Qué misterio, porque si cualquier curva anda, ¿cómo diablos fue que dedujimos que entonces H tiene que ser una recta? Lo que pasa es que necesitaba capaz que quería la unicidad por las condiciones que te dio de la U x00 igual a 1. Mm, Si hay una curva en la que la y es función de la x, ahí capaz tiene que ser recta, pero podría ser una curva que no fuera. Claro. claro. Bueno, disculpen, pero yo me tengo que retirar. Muchísimas gracias, Mauri. Dale, buenísimo. No, sacamos el ejercicio que estuvo bueno y dale, pensamos bastante y lo sacamos entre todos ahí. Bien. Mauri, Juan Pablo el viernes Se te cortó. no puede tener clase de consulta. ¿Posibilidades de generar una clase de consulta este viernes contigo? Este viernes. A ver, bancame un cacho. Creo que sí que puedo, sí. Sí. O no tengo examen, ¿no? Me fijo bien, pero en principio sí puedo viernes 20. Cualquier cosa, No sé cuándo ahí es va, lo vemos topología en el. sobre el viernes. Ah, sí, dale. Arreglamos por el Ah, WhatsApp. Lo quedamos por el viernes. vale. Gente, les Bárbaro, mando gracias. un abrazo. Arriba. Chao, que Bueno, pasen bien. gracias, muy amable. Saludos, gracias. Bueno, Mauri. que pasen bien. Chao, Chao, hasta chao. luego, gracias. Chao. Chau, chau.